Bienvenidos y bienvenidas a este su podcast exótico favorito, Ponte Dentro, un podcast en el que analizamos desde las ramas de la antropología temas de la vida común. Bueno, y para esto me acompañan mis compañeras y amigas especialistas en cada una de estas ramas. Para empezar, mi amiga Gaby, antropóloga cultural. Gaby, ¿qué nos puedes decir acerca de tu rama? Hola, mi rama estudia las semejanzas y las diferencias entre las culturas humanas del pasado y del presente. Surgió a finales del siglo XIX y entre sus principales autores está Boas, Taylor y también mujeres como Margaret Mead. Un concepto clave que les quiero compartir es el de cultura, el cual es un conjunto aprendido de tradiciones o estilos de vida socialmente adquiridos por los miembros de dicha sociedad. Y también en el de ritual, el cual es una serie de acciones con un valor simbólico que encuentran un sentido en el contexto de un grupo humano. Y eso es lo que te puedo comentar, amigo. Muchas gracias, Gaby. Una rama muy importante de la antropología, pero también una rama muy importante es la antropología física y para ello nos acompaña nuestra amiga Citlali, que nos va a hablar un poquito acerca de su rama. Sí, bueno, mi disciplina se encarga de estudiar la diversidad biológica de los seres humanos en diferentes tiempos y espacios. Esto puede incluir desde el estudio de la evolución y la genética, como de los huesos y las enfermedades antiguas. La antropología física se consolidó como una disciplina científica a mediados del siglo XVIII, cuando Paul Broca fundó la Sociedad de Antropología del país en 1860. Su base teórica viene en una obra muy importante y de hecho bastante conocida, El origen de las especies, de Charles Darwin. Esta ama de la antropología nació porque querían descubrir de dónde habíamos venido, de dónde nos originamos y cómo habíamos cambiado a lo largo del tiempo y nos íbamos adaptando. Y sobre todo, porque éramos tan físicamente distintos y a la vez parecidos. Sobre todo esto con una base biológica. Un concepto clave de mi disciplina considero que es la evolución, el cual se puede definir como el proceso de cambio y variedad de los seres vivos a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Lili. La verdad es una rama muy importante acerca del estudio del ser humano. Ahora quisiera mencionarles la rama de la lingüística, que es una muy nueva, pero muy importante, y para ello nos acompaña nuestra amiga Andrea. Hola, sí, bueno, mi disciplina se encarga de estudiar básicamente la diversidad de lenguas en un contexto social, sobre todo la relación que hay entre lenguaje y cultura. Su consolidación como tal empieza con el curso de Lingüística General de Bernardine Saussure, por ahí de los inicios de los 1900, ¿no? Quien hace muchas aportaciones y entre ellas que tenemos que ver a la lengua desde un punto de vista sincrónico y que se puede estudiar como un gran sistema, ¿no? De ahí pasa a diferentes ramas de escuelas antropológicas y pues finalmente un concepto clave que me gustaría darles es la pragmática en términos culturales, ¿no? Que es el estudio del lenguaje en relación con su contexto y normas sociales y pues, sí, culturales. Muchas gracias, Andrea. La verdad es un tema bastante importante actualmente en la antropología. Y también ahora quisiera mencionar a mi amiga Brisa, que es arqueóloga y que es es la rama más famosa. ¿Qué nos puedes decir acerca de ella? Pues sí, como dices, es una de las ramas más famosas. Cuando pensamos justamente en arqueología, solemos pensar en ruinas, pero formalmente la arqueología es el estudio de las sociedades humanas a través de la recuperación, análisis e interpretación de los restos pues materiales. En ese sentido, las ruinas serían un resto material y de las cuales sociedades van dejando evidencia de su existencia, habla de quiénes son y de cómo habitan el espacio. Uno de los pioneros de la arqueología es el Wheeler, el principal defensor de la arqueología como ciencia en el siglo XIX. Ok, muchas gracias, Brisa. Bueno, ahora quisiera presentar muy rápidamente. Yo soy Eder, antropólogo general, y que también quisiera darles una pequeña introducción acerca de la antropología. Y ya ven que normalmente nosotros antropólogos sabemos que la antropología nace en el siglo XIX, ¿no? Con autores como Frank Boas, Radcliffe Brown y Malinowski, ¿no? Pero actualmente también hay muchas investigaciones, como por ejemplo las de Palermo, que nos indican que la antropología se viene haciendo desde mucho tiempo atrás, ¿no? Desde los tiempos de los griegos, con Heródoto, con sus investigaciones, sus narraciones, sus expediciones, ¿no? Que nos dejan relatos sobre aquellas cosas que sucedieron en esas épocas. Y también un punto muy importante y del que se te retoma mucho colonialmente hablando es de acerca de cuando los misioneros, exploradores y propiamente conquistadores vinieron a este continente, como lo son Hernán Cortés o Cabeza de Vaca, quienes también hicieron un trabajo etnográfico, ¿no? Analizando, describiendo y hasta tomando testimonios. Bueno, y solamente quería hacerles esa pequeña aclaración que la antropología tiene antecedentes mucho más atrás.
Bien, ahora quisiera presentarles el tema del día de hoy en nuestro podcast, que es migraciones, ¿no? Especialmente migraciones estudiantiles, que es un tema que nos compete a nosotros como estudiantes de antropología y que creo es importante analizar. Y también quisiera comentar y darle la palabra también primeramente a Gaby, porque ella fue y sufrió de este fenómeno. Coméntanos tu experiencia, Gaby, y también acerca de tu rama. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas migraciones estudiantiles? Claro, lo viví de primera mano. Y bueno, les quiero compartir algo de un autor que se llama Jorge y dice, si cambia el mundo, cambia el rito. Entonces, antes de mudarme yo tenía un ritual ya bien establecido alimenticio, es decir, comida casera, comía con mi mamá, comía a cierta hora, sentada en un mismo lugar. Y lo que les quiero comentar es que no solamente es comer, sino que ya era una práctica estructurada y constante, que organizaba mi día y me permitía conectar con mi familia y con mis alimentos. Entonces, con esto les digo, que rituales tienen una carga simbólica. Ahora, cuando me mudé, las cosas cambiaron. Comía en la calle y comía de forma más rápida. ¿Ok? Ahora, los rituales tienen reglas, pero también son flexibles. Y también parte de lo que dice José es que cuando los rituales cambian hay un desplazamiento de sus significados. Es decir, cuando me mudé yo seguía compartiendo la comida, yo me seguía sentando en el mismo lugar de la mesa, pero si bien era el mismo contexto, ya no era el mismo significado. Por último, les quiero comentar que también dice, si cambia el rito, cambia el mundo. Y pues prácticamente eso es lo que pasó. Cambió la forma de cuidarme, de relacionarme con mi comida, de relacionarme con mi entorno. Y sí, significó un cambio y una transición. Eso es lo que te puedo comentar, Sí, la amigo. verdad, ok, sí, la verdad esos cambios son muy importantes y más los que mencionas en la comida, ¿no? Y creo que por eso también quisiera darle la palabra a Stilali para que nos mencione que estos cambios, qué impacto tienen en el cuerpo humano. Sí, de hecho, lo que comenta Gaby se me hace muy interesante, cómo mudarse cambió su alimentación de comida casera a comida más alta en grasa, azúcares y sodio. Y justamente esto es muy importante para la antropología física, porque nos interesa entender prácticamente esto, cómo el cambio de lugar de residencia, de ritmo de vida y acceso a ciertos alimentos impacta nuestro cuerpo. Y dejemos de lado si subes o pierdes peso. Lo que importa es cómo cambia tu nivel de energía, nuestros patrones de sueño, incluso nuestra salud metabólica. Y súmale esto que te mudaste. Y mudarte implica un estrés. Estás corriendo de la escuela a tu casa. Viviendo en una ciudad que tal vez no conoces y no sabes cómo irte. No quiero ni imaginarlo. Todo esto genera lo que en la antropología física llamamos adaptaciones fisiológicas, cambios reales en tu metabolismo, tu sistema inmunológico y tu cuerpo. Y justamente lo que mencionas, tu experiencia nos da una gran pista de cómo los estudiantes nos adaptamos a entornos urbanos modernos. Estas adaptaciones son muy importantes, ¿no? Y también, creo que también algo que se adapta mucho al momento de cambiarte es el lenguaje, ¿no? Tú, Andrea, ¿cómo ves tú de las adaptaciones del lenguaje? Y justo era algo de lo que hablaba con Gaby, ¿no? Le preguntaba cómo fue su experiencia al mudarse a la Ciudad de México con estas nuevas palabras chilangas como llamarle pecero al microbús o, bueno, al camión, ¿no? O guajolota, literalmente una torta de tamal. Y es aquí donde entra la lingüística y en lo personal algo bien interesante que es el observar a la lengua y al lenguaje, no solo como una forma de comunicarse, sino que nos sirve para nombrar, interpretar y dar forma en general al mundo que nos rodea. Cada comunidad crea, adapta y transforma el lenguaje según sus necesidades históricas o, pues, ajá, sociales en general, ¿no? En un contexto donde la Ciudad de México es habitada por un montón de personas con un montón de identidades de un montón de lugares, surge algo que se llama contacto lingüístico, que acaba trayendo, por ejemplo, préstamos léxicos, que es cuando una lengua toma palabras de otra, o ciertas modificaciones lingüísticas, donde la pronunciación y la gramática cambia de alguna manera. Pero también una de las más tristes y más reales que pasa aquí en la ciudad, que es el desplazamiento lingüístico, que una lengua sustituye a otra, que deje de hablarse, que la segregue de alguna manera, y pues esto se debe a diferentes factores, sobre todo a estructuras de poder, que bueno, la ciudad está constituida como esta ciudad mestiza, moderna, y utiliza a la lengua como agente homogenizador de identidades, ¿no? Entonces es algo bien triste, pero también bien complejo e interesante de estudiar. Claro, y también esas transformaciones no solamente se quedan en el lenguaje, ¿no? También cambian en el momento en el que cambias de urbanidad, de espacios públicos, hasta las entidades en las que te encuentras, ¿no?
Por ejemplo, también quisiera comentarles algo que me ha pasado, que los grafitis, ¿no? Siento que es algo muy identitario y creo que aquí nuestra amiga Brisa nos puede dar un poco más acerca de esto. Desde la arqueología contemporánea, los grafitis, al igual que el lenguaje, pueden ser interpretados como formas simbólicas de apropiación del espacio urbano. Son declaraciones de identidad, forman parte del paisaje en el que habitamos y pues nos desplazamos día a día, y narran, pues sí, estas historias de las personas que no siempre están escritas en la historia formal. Sobre todo historias de personas que están en tránsito, que circulan por espacios públicos que no siempre les pertenecen. Y justo el graffiti es una forma de decir, estoy aquí y este soy yo. Un ejemplo claro, Ciudad Universitaria, en la cual paredes, baños, pasillos, escaleras están llenos de estos grafitis que reflejan la identidad de las personas que los realizan, dejando una huella material para las futuras generaciones de su identidad, de dónde provienen, quiénes son y por qué están aquí. La verdad que sí, es muy importante y la verdad es el objetivo de este podcast, ¿no? De Ponte Antro, tener una mirada antropológica y desde sus respectivas ramas a temas cotidianos. En esta ocasión tocó de la migración y por lo tanto quisiera agradecerles a ustedes, amigas, por estar aquí y darnos su punto de vista acerca de esta problemática también, este tema, este enigma, ¿no? De que las movilizaciones, pero como es nuestro primer episodio piloto de Ponte Antro, quisiéramos despedirlo y pedir a la persona que los vean que se suscriban, que comenten, que se lo manden a sus amigos foráneos para que puedan ver y se sientan identificados, ¿no? Con lo que decimos. Y pues la verdad quisiera que nos despidamos de este primer episodio y que prontamente haya más y verlas aquí pronto. Así que